Más de 6 millones de jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan. Los llamamos ninis. De esos 6 millones, unos 824,000 buscan trabajo activamente. El mercado no los absorbe. Los otros 5,300,000 ya ni buscan, completamente desconectados. Y México lleva décadas conviviendo con este problema sin resolverlo. Hace 7 años, cuando se implementó una estrategia estatal, la tasa de ninis era alrededor de 20%. Hoy, 20.11%. Casi nada cambió. Entonces, ¿qué falló? Ni estudia ni trabaja. Jóvenes de 15 a 29 años desconectados del sistema educativo y del mercado laboral al mismo tiempo. México tiene 20.11% de sus jóvenes en esta condición. El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 12.6%. Solo Turquía, con más de 31%, e Italia, con alrededor de 24%, tienen una tasa más alta entre los países miembros. México está entre los 5 primeros. Un dato que cambia todo. Aproximadamente 7 de cada 10 ninis en México son mujeres. La tasa entre mujeres, casi 24%. Entre hombres, 9.3%. Más del doble. Lo exploraremos en profundidad después del ranking. ¿Dónde vive este problema en México? Los 32 estados, uno por uno. Del estado con menos ninis al que tiene más. Colima, lugar 32, 14.16%. El estado con la menor proporción de ninis en el país y el mejor indicador de integración laboral juvenil de la República. Yucatán, lugar 31, 14.23%. Un mercado laboral que absorbe mejor a sus jóvenes que sus vecinos del sureste. Querétaro, lugar 30, 15.1%. Una de las economías de crecimiento más dinámico del país. Uno de los principales destinos de inversión industrial en México. Esa capacidad de generar empleo explica en parte por qué retiene mejor a sus jóvenes. Ciudad de México, lugar 29, 15.38%. La mayor concentración de universidades e industria del país, y aún así, 1 de cada 7 jóvenes capitalinos desconectados. Estos son los ninis de la paradoja urbana. Muchos son egresados que esperan un empleo acorde a sus estudios antes de aceptar algo precario. Baja California Sur, lugar 28, 16%. Nayarit, lugar 27, 17%. Nuevo León, lugar 26, 17.46%. Uno de los principales polos de atracción de jóvenes de otros estados que buscan empleo industrial. Las condiciones críticas de ocupación son del 21.2%, entre las más bajas del país. Chihuahua, lugar 25, 17.5%, una de las economías más dinámicas del norte. Y el Estado de México, lugar 24, 17.88%, el estado más poblado del país. En números absolutos, 773,000 jóvenes en esta condición, el mayor volumen del país. El problema aquí no es de porcentaje, es de escala. Sinaloa, lugar 23, 18%. Sonora, lugar 22, 18.4%. La tasa de desocupación es de las más altas del norte, 3.5%. Aquí los jóvenes buscan trabajo activamente. Son desempleados visibles, no ninis invisibles. Morelos, lugar 21, 18%. La tasa de desocupación oficial es de las más bajas del país. El mismo fenómeno de Guerrero e Hidalgo. También Tlaxcala, lugar 20, 18.18%. Las condiciones críticas de ocupación, 42.7%. Los empleos disponibles son de baja calidad y baja remuneración. Aguascalientes, lugar 19, 18.7%. Durango, lugar 18, 18.8%. Baja California, lugar 17, 18.89%. La industria maquiladora fronteriza genera empleo constante y aún así, casi 1 de cada 5 jóvenes bajacalifornianos sigue desconectado. Jalisco, lugar 16,
18.95%, un mercado que ofrece empleos de mayor calidad a sus jóvenes. Puebla, lugar 15, 18.99%, trabajo que existe, pero de tan baja calidad que muchos jóvenes terminan regresando a la inactividad. Hidalgo, lugar 14, 19.56%. Tamaulipas, lugar 13, 19.7%. Coahuila, lugar 12, 19.85%. Un resultado que revela la complejidad del norte industrializado. Uno de los estados con mayor actividad manufacturera del país tiene también casi 1 de cada 5 jóvenes en este limbo. Quintana Roo, lugar 11, 20.10%. El turismo genera empleo, pero empleo de temporada, sin seguridad social, sin estabilidad. Muchos jóvenes oscilan entre la informalidad temporal y la inactividad completa. Campeche, lugar 10, 20.3%. Michoacán, noveno lugar, 20.64%. Históricamente, uno de los principales estados expulsores de jóvenes hacia Estados Unidos. Cuando emigran, dejan de aparecer en la estadística. La migración resuelve el número, no resuelve el problema. Guanajuato, octavo lugar, 21.12%. El corazón industrial del Bajío, la industria automotriz y de manufactura existe. La pregunta es quién tiene acceso a ella y en qué condiciones. San Luis Potosí, séptimo lugar nacional, 22%. Una de las ciudades con mayor migración interna hacia zonas metropolitanas. Zacatecas, sexto lugar, 23.78%. El mismo patrón que Michoacán, multiplicado. Cada joven que cruza la frontera mejora el número de Zacatecas y empeora el capital humano del país. Tabasco, quinto lugar, 24.50%. Y a diferencia de Guerrero y Oaxaca, aquí el desempleo abierto también golpea 4.2%, la tasa de desocupación más alta del país. La doble crisis, ninis invisibles y desempleo activo al mismo tiempo. Oaxaca, cuarto lugar, 24.91%, y la informalidad laboral más alta del país. Quienes sí trabajan, lo hacen sin seguridad social, sin contrato, sin red de protección. Veracruz, tercer lugar, 25.46%. El tercer estado más poblado del país. La escala del problema aquí. Más de 444,000 jóvenes en esta condición. Guerrero, segundo lugar nacional, 26.78%. Y el caso más revelador de cómo funciona la estadística laboral. La tasa de desocupación oficial en Guerrero es 1.4%, de las más bajas del país. Pleno empleo en el papel. Segundo lugar en ninis en la realidad. Chiapas, primer lugar nacional. 35.30% de sus jóvenes no estudian ni trabajan. El mismo estado que encabeza el índice de pobreza del país no es coincidencia, es causa y consecuencia. Un mismo mapa, dos Méxicos, el sur, donde más de 3 de cada 10 jóvenes viven este problema. El norte y el centro, donde la cifra baja a 1 de cada 6. La diferencia no es de actitud, es estructural y es consistente desde que existen registros. Antes de hablar de programas y presupuestos, hay que entender quién es el Nini en México. Casi 44% de las jóvenes inactivas se dedica exclusivamente a quehaceres domésticos, sin pago, sin seguridad social, sin aparecer en ningún indicador de empleo productivo. La tasa de ninis entre mujeres, casi 24%, entre hombres 9.3%, una brecha de casi 15 puntos. No porque las mujeres quieran menos estudiar o trabajar, sino porque se les asignó una tarea que no remunera ni reconoce. La paradoja de Guerrero se replica en clave de género. Millones de mujeres que no aparecen en ninguna estadística de desempleo porque técnicamente están ocupadas, en casa, sin pago, sin contrato, sin seguridad social. El mercado no las rechazó, nunca las consideró disponibles. Imagínate, 17 años, tu familia no llega a fin de mes. Un día tu mamá o tu papá te dice, no con palabras, sino con la mirada, que necesitan ayuda. Tú lo entiendes, dejas la escuela, buscas trabajo,
El trabajo no llega o llega mal pagado, sin contrato, sin seguro. Vuelves a intentarlo. El mercado te pide credencial que ya no tienes. Quedaste fuera, no por flojo, no por no querer, por haber tomado la decisión más responsable que podías tomar a esa edad. Eso le pasó a 1 de cada 3 jóvenes mexicanos. 8.300.000 veces, la misma historia, la misma trampa. Y sin embargo, algo está mejorando. La tasa de abandono escolar en educación media superior bajó de 14.5% en 2018 a 8.7% en 2023. Algo está funcionando para retener a los jóvenes en la escuela, pero los que ya salieron y los que siguen saliendo hoy necesitan una red que los atrape antes de caer al limbo. Los casos de Michoacán y Zacatecas revelan algo más profundo que un problema local. Los estados con mayor expulsión migratoria juvenil tienen tasas Gini artificialmente bajas. Cada joven que cruza la frontera mejora el indicador de su estado de origen y empeora el capital humano del país sin que ningún reporte lo registre. Ante este panorama, la respuesta principal del Estado desde 2019, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, conecta a jóvenes de 18 a 29 años con centros de trabajo para recibir capacitación técnica durante hasta 12 meses. A cambio, una beca mensual. Desde su inicio, el programa ha atendido a 3.3 millones de jóvenes. Con ese presupuesto, 25.173 millones de pesos, se podrían construir entre 950,000 kilómetros de carretera federal de 2 carriles, considerando costos oficiales de construcción. ¿Debería el gobierno elegir carreteras en vez de jóvenes? Esa es exactamente la pregunta que queremos que te hagas. Resultado en la tasa nacional, después de 7 años de programa. Prácticamente el mismo número. La pregunta obvia, ¿el programa no sirve? Esa es la pregunta fácil. La pregunta más difícil es la contraria. Sin esos 3.3 millones de becarios, ¿dónde estarían? Los programas sociales no solo producen resultados visibles, también previenen los que nunca aparecen en ningún reporte. La estadística no registra al joven que no fue reclutado por el crimen organizado, no registra al que no cruzó el desierto, no registra al que no quedó en una estadística de violencia. Debate entre analistas no es si el programa sirve, es qué tipo de resultados produce. Análisis especializados señalan que ha funcionado más como mecanismo de transferencia de ingresos y contención social que como plataforma de intermediación laboral de largo plazo. Una beca de 1 año da estabilidad temporal. Un empleo formal sostenido cambia trayectorias de vida. ¿Vale la pena el gasto? Depende de qué se mide. Si se mide la tasa Gini, en 7 años no se movió. Si se mide el impacto en violencia, migración forzada y crimen organizado, nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre de por sí es parte del problema. Hay 2 preguntas que ningún dato disponible hoy responde con certeza. Primera, sin ningún programa, ¿habría más jóvenes en el crimen, más cruzando el desierto, más en estadísticas de violencia? Segunda, con un programa más orientado al empleo formal de largo plazo, ¿la tasa bajaría más rápido? Esas preguntas son el corazón del debate de política pública. Lo que sí sabemos, más de 6 millones de jóvenes mexicanos sin estudiar ni trabajar, una tasa que casi duplica el promedio de la OCDE, y al ritmo actual, décadas para alcanzarlo. ¿Tú qué opinas? ¿El gobierno debería enfocarse en conectar a los jóvenes con empleos que ya existen o en enseñarles a crear los suyos? ¿Cambiarías el presupuesto del programa por carreteras, hospitales, escuelas, sabiendo que no sabes cuántos jóvenes habrían quedado sin esa red? Cuéntanos en los comentarios. No hay respuesta correcta, solo debate honesto. Y si fuiste beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro u otro programa similar, queremos escucharte. ¿Te sirvió? ¿Encontraste trabajo después? ¿Qué le faltó? Tu experiencia honesta vale más que cualquier estadística.